Muy buenas tardes. Bienvenidos todos a este seminario que estoy coordinando. Soy Luciani Los Jardín, psicoanalista, aquí del Círculo Psicoanalítico Mexicano. Les hablo desde la Ciudad de México. Y bueno, este seminario, ¿no? Que llamamos diálogos psicoanalíticos, el lugar del analista, su táctica, estrategia y política. Es un espacio entonces de interlocución entre analistas acerca del psicoanálisis. Los analistas invitados aquí son invitados a dialogar sobre su práctica, ¿no? Sus principios teóricos y éticos, ¿no? La invitación nada más tiene ese eje, ¿no? Este hilo, ¿no? De conducción del trabajo, ¿no? Entonces, como ya les dije, entonces podemos situar pues distintas cuestiones, ¿no? Referente a eso que estoy llamando más bien de táctica estratégica y política, que en la verdad hace referencia a un texto de los escritos de Lacan que se llama La dirección de la cura, del tratamiento y sus principios de su poder. Entonces, entonces aquí, pues ahí se abren muchas perspectivas para poder hablar sobre este tema. Y entonces estamos empezando este seminario, ¿no? Y invité entonces mi amiga y colega Mercedes Gazi, ¿no? Que le voy a presentar rápidamente, después ella también si quiere, pues, pues les dices más algunas cosas de su formación. Mercedes Gassi es psicóloga y psicoanalista, es miembro de la Asociación Psicoanalítica de Porto Alegre, tiene una maestría en psicología clínica por la Pontificia Universidad Católica del Río Grande del Sur, es profesora del Centro Lidia Coriat en Porto Alegre y miembro del equipo de salud en la Clínica Santana en Osorio, también una otra ciudad de Río Grande del Sur, cerca de Porto Alegre. Ella tiene una gran experiencia clínica en psicología y psicoanálisis, ¿no? Además también de trabajar con equipos de salud e información continuada. Y hoy entonces la invitación para Mercedes fue ¿no? Hablar de su trabajo, ¿no? Entonces ella nos va a presentar un trabajo que tituló La ética en juego, dirección de la cura en psicoanálisis de niños. Bueno, Mercedes, te paso la palabra. Y voy a hablarles en castellano de Argentina, así que si no me entienden, me paran, por favor, ¿ok? Porque sé que hay muchas diferencias y algunas veces las palabras son distintas y todo, ¿no? Pero antes de todo, me gustaría agradecer al Círculo y a Luciani por la invitación. Es la primera vez así, estando en una clase en español. Y a pesar que yo me manejo bien, es distinto, ¿no? Un poco nuevo, yo voy a decir. Entonces, perdóneme cualquier error y corríjanme si él aparece y no me entiende, ¿no? Eh, Además del psicoanálisis, yo he sido maestra universitaria, profesora universitaria por 20 años. Y allá también tuve una experiencia de extensión, que después voy a mencionarla, siempre ah, con el trabajo de psicoanálisis con niños, ¿no? Algunos de ustedes que yo veo acá en la pantalla trabajan con chicos pequeños, niños pequeños, ¿no? Actualmente ¿No? no, ¿Sí? pero sí he tenido pacientes infantiles, Sí. sí. Ujú. Se dice pacientes infantiles. Ok.
Los otros no. Yo solamente Sí, sí. con algunos adolescentes. Bueno, es algo Ujú. en estructuración. Yo, ¿Cómo es la voz, Adriana? Sí. Ujú. Eh, de todo, les voy a preguntar, ¿cómo es la clínica con niños? Y ahora yo invierto un poco el trabajo. ¿Cómo es la clínica con niños ahí en México? Bueno, no sé a qué se refiere, cómo es la clínica, pero yo, por ejemplo, trabajo en jardín de niños, eh, en el sistema educativo. Ujú. ¿Y hay clínica en el sistema educativo? ¿Es solo el trabajo con los maestros o algo así? Bueno, la propuesta es enfocarnos a lo educativo, a los procesos cognitivos y ayudar a los niños a integrarse al jardín, el trabajo con papás y las sugerencias a las docentes. Ujú. Otra pregunta. ¿Es común que un chico vaya al psicoanalista en México? Más o menos, Mercedes. Un chico, tú dices, un niño. Sí, Sí, un sí, niño. bueno, cargado por sus papás, ¿no? O sea, sí, o Ay, sea, sí, solo no sí, va. sí, sí, no, solo no va, no, 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 sí, 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 no, sí, no, sí, hay clínica con niños en México, sí, sí, sí. Creo que es más o menos igual que Brasil, ¿eh? No sé, Sí, sí, no, soy, eso sí, 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 no, en ese sentido son, ¿no? Parecidos un poco la cultura del psicoanálisis, creo que sí. O sea, sí, sí acuden con sus papás, ¿no? O sea, como pues redireccionado, ¿no? De las escuelas, esta cosa toda, ¿sabes? sí, para saber, porque como están más cerca de Estados Unidos que nosotros, la influencia No, podría pero ser. no, no, o sea, es Ujú, que aquí como dicen, ¿no? O sea, cerca de Estados Unidos, pero lejos de Dios. ujú. Entonces, no, 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 aquí nosotros, digo nosotros, ahí me incluyendo nosotros mexicanos, aquí cuando estoy aquí soy mexicana, no, pues sí, no nos gusta mucho tenemos varias críticas a la cultura de los gringos, vamos a decir así. Ok, bueno. Hola Elsa, que entraste ahora. Bueno, entonces, ¿no? Yo voy leyendo un poco lo que trabajé y voy parando para charlar con ustedes, porque prefiero hacer así que hablar, hablar, hablar. Y si quieren, párenme, pregunten alguna cosa que es mucho mejor. Bueno, además de lo que contó Luciane, en la facultad, en la extensión universitaria, he trabajado con nenes muy pequeños, de 0 a 2 años. O sea, no eran guarderías, pero eran servicios de salud pública, ¿no? A donde se recibía madres y niños como para un trabajo de prevención, ¿no? Más que cualquier cosa, una escucha psicoanalítica que pudiera ubicar no solo el desarrollo, pero la estructuración. Entonces, una clínica de estructuración del sujeto, ¿no? De los primordios, lo que me hizo aprender mucho, ¿no? Sobre algo que no es muy común al psicoanalista, es el trabajo con nenes muy pequeños y con la función materna. Les digo esto porque em, hay toda una cuestión hoy con el materno, ¿no? Es muy delicado hablar del materno, em, y hacer confusión con la función. Hoy vivimos en un mundo muy distinto, ¿no? Entonces, función la ejecuta la madre, el padre, el mundo. Yo vengo hablando de algo que yo llamo de función ótrica o del gran otro, ¿no? Que sea la función que todos
¿no? Que están ahí con un nene, ejecutan sosteniéndolo para que adentre en el lenguaje. Pero esto he aprendido acompañando a estos nenes muy, muy pequeños, ¿no? De 0 a 2, cuando la gente, ¿no? Todavía no cree que hay ahí un sujeto. Les digo principalmente en el servicio de salud pública, donde la cosa es muy rápida, se ve el niño, ¿no? Y nadie se pregunta mucho, ¿no? Por qué sufre o cómo sufre o cualquier cosa así, ¿no? Se van a preocupar cuando aparece algo en el desarrollo. Bueno, entonces, cuando pensé en el texto de la dirección de la cura, un poco por influencia de Luciani, ah, busqué pensar a partir de esta escucha, ¿no? De esta experiencia que yo tuve y que me fue muy marcante en la vida y que me fue enseñando a pensar la clínica con nenes y con niños, ¿no? En tiempos distintos, ¿no? En tiempos distintos de estructuración. Bueno, y después se vino agregando teoría de muchos lados, ¿no? Que es un poco lo que voy a hablar con ustedes. Bueno, no sé si conocen bien este texto, pero Lacan empieza haciendo una crítica a un psicoanálisis adaptativo, ¿no? En estos tiempos, psicología del ego, ¿no? Todas las crisis que había en el psicoanálisis de la época, los europeos que vinieron a Estados Unidos, toda esta historia del psicoanálisis que condujo a Lacan a trabajar con este texto y hacer su crítica a un psicoanálisis que se volvía mucho más a la adaptación, ¿no? De la gente a la cultura que a escuchar a la gente, ¿no? Y entender que la cultura sí producía muchos de los síntomas, ¿no? Que ahí se presentaban y que la gente tenía que hablar, ¿no? Pasa hoy con la niñez, ¿no? Y es esto algo que nos hace pensar mucho en la asociación. Asociación. Algunas veces me va a parar el español, disculpen. Tenemos un grupo en la Asociación Psicoanalítica de Porto Alegre que se llama Núcleo de la Niñez y la Adolescencia, donde discutimos siempre las cuestiones que aparecen en la actualidad en estos casos, ¿no? O sea, en la cultura, en la clínica, en las nuevas teorías que surgen sobre la niñez. Y una de las cosas que más vienen hoy, ¿no? Son las psicologías adaptativas, ¿no? No sé si en México aparecen así, pero en Brasil plagan, ¿no? La clínica de la niñez, ¿no? Digo como el conductismo, ¿no? Los métodos Denver o cualquier otra cosa, pero sin ninguna articulación con la cuestión del sujeto. Creo que en México tiene que ser la misma cosa, ¿o no? ¿Sí? Sí, sí. Uh-huh. Bueno, entonces me parece que el texto de Lacan es tan actual para la niñez, ¿no? Como fue para los adultos en esta época, ¿no? Entonces, las psicologías adaptativas utilizadas para combatir los síntomas y adaptar al sujeto, ¿no? Nos remiten al texto lacaniano. Sin embargo, si Lacan hablaba del psicoanálisis de adultos, sujetos ya constituidos, en la niñez nos encontramos con sujetos en constitución, lo que hace de la interferencia de estas psicologías un tema mayor para los psicoanalistas que trabajan con niños. Y esta es la cuestión política de la que hablaba Luciani, ¿no? Por el trabajo ahí en la asociación y más, ¿no? Por haber tenido la experiencia en universidad y estar en un servicio en una ciudad más chica, pero
más pequeña, pero también en una región muy amplia, se ve una explosión de servicios, ¿no? En estos que se utilizan, ¿no? De estas teorías. Que muchas veces no hagan cosas buenas, ¿no? No es algo para entrar a matar, ¿no? Pero he encontrado cosas que después vamos hablando un poco, ¿no? Y se puede contar si algunas veces se meten, ¿no? En los trabajos y la cosa va. Bueno, entonces, en- ¿cuál es el drama en estos trabajos? Es que tomar el desarrollo, ¿no? Es una cosa, tomar la estructuración es otra. Y ojo, yo doy clases de Piaget cuando hablo de niñez en otro espacio. Y hago una articulación de Piaget, un gran psicólogo del desarrollo, ¿no? Con cuestiones del psicoanálisis, ¿no? Y se puede pensar cómo el psicoanálisis da la base para que el desarrollo ocurra, pero no puede ser la única cosa el desarrollo, ¿no? Porque el problema todo, ¿no? Es que si un nene, ¿no? Un niño, se tiene que hacer sujeto, no puede ser objeto, ¿no? De alguien que lo toma como tal, como objeto, ¿no? Y no como sujeto. Entonces eso es algo que uno va encontrando por el camino de las políticas del psicoanálisis. Y no piensen que esto no interviene, ¿no? No estamos en campos tan distintos, ¿no? Trabajamos con gente que está en escuelas, que está en guarderías, que está en muchos sitios y que muchas veces trabajamos con niños, nosotros psicoanalistas que están con fonoaudiólogos, con terapeutas, ¿cómo se dice? Terapia ocupacional en Luciani. ¿Cómo se dice terapia Terapia ocupacional? ocupacional también, también. ¿Sí? Terapia ocupacional. Bueno, que Sí, terapia ocupacional. sí, bueno, terapia ocupacional, ¿no? Y que siguen estos métodos como ABA, Teach y otros, ¿no? Más. Que tenemos que aprender a trabajar y hacer equipo, ¿no? Y hablar con distinta gente de otras orientaciones, ¿no? Pero es importante pensar eh, cuál es la dirección del trabajo que cada uno toma, ¿no? Si los trabajos que visan al desarrollo eh, toman el camino de la orientación del sujeto, ¿no? O la orientación del paciente, nosotros los analistas, ¿no? Tomamos el camino de la orientación de la cura, es totalmente distinto, ¿no? Entonces ahí empieza un poco toda la crítica de Lacan, ¿no? La psicología adaptativa dirigía al sujeto, nosotros dirigimos la cura, ¿no? Y con los niños entonces hay esto más, porque dirigir la cura de una micropersona, ¿no? Que todavía no se ha estructurado, requiere que sepamos a dónde nos estamos metiendo, ¿no? O sea, conocer bien la estructuración, sus tiempos, sus delicadezas, sus minucias, ¿no? Porque es ahí que se van presentando, ¿no? Las dificultades en esta clínica. Bueno, entonces, por otra parte, el psicoanálisis en el trabajo con la niñez necesita señalar la estructura y los efectos de esta estructura sobre el niño y su entorno, asumiendo que el encuentro con el otro para un niño no está libre de dificultades y producciones sintomáticas. Entonces, no es apenas marcar la estructura que viene, pero que
mientras uno se va estructurando, esto produce efectos sobre uno mismo, el chico, el niño, ¿no? Pero también sobre sus padres. Por esto es tan difícil la maternidad y la paternidad, ¿no? Porque a cada salto, ¿no?, que da el sujeto, produce cosas nuevas en los que están con él, con la escuela, con los padres, los abuelos, los hermanos, ¿no? Todo que viene, ¿no? Y esto no está, ¿no?, libre de dificultades de producciones sintomáticas. Va a haber el síntoma en la niñez, es casi, yo voy a decir, un requisito de la niñez. Niñez sin síntoma es algo que, bueno, tachale la niñez, ¿no? Porque todo el niño tiene síntomas, que sean temporarios, que sean de corto plazo, ¿no? Algo surge, porque es una manera de hacerse frente a la estructuración, a la relación con el otro, ¿no?, con sus padres, con el mundo, por ejemplo, en el ingreso en la escuela, ¿no? Mismo el niño más sobreadaptado, esto puede ser sintomático, ¿no? Bueno, entonces estas producciones surgen del proceso mismo de la estructuración y del encuentro con el otro constituyente. O sea, no hay cómo huir. Estamos ahí, ¿no? Los niños y los adultos frente a esta producción sintomática, pero ¿cómo hacer, no? Entonces, en esta estructuración que vamos a conducir en compañía de nuestros jóvenes pacientes, una clínica que se vuelve a la emergencia del deseo y del lenguaje en los bebés muy pequeños, en las psicopatologías más graves. Entonces, hay momentos, ¿no?, cuando estamos con chicos muy pequeños, con niños muy pequeños, ¿no?, y con niños con psicopatologías graves, como los que no ingresan en un primer tiempo del Edipo, vamos a decirles posibles autistas, ¿no? Pero siempre con, ¿no?, las orejas así, de pie, ¿no? Entonces, psicopatologías graves, psicosis, ¿no?, excesos de pegotaje con los otros, ¿no?, adultos, ¿no?, autismos no todavía muy definidos, ¿no? Eh, Trabajamos con una clínica de la emergencia del deseo y del lenguaje. Es una de las clínicas de la niñez, no es toda. Pero también hay otras intervenciones, ¿no?, que ya permiten, ¿no?, que ya se relacionan, ¿no?, eh, que el niño se constituya a través de las huellas dejadas por sus padres, o sea, niños que ya están en el lenguaje, ¿no?, que ya pueden estar en el circuito del deseo, ¿no? Así que son niños que ya van a buscar, ¿no?, ya hay el movimiento del deseo, pero todavía necesitan que los padres traduzcan el mundo para ellos. Entonces hay distintas clínicas en la niñez, ¿no? Eh, yo prefiero pensar, porque mucha gente no lo piensa así, pero yo prefiero pensar que la clínica de la infancia, o sea, del que no habla todavía, eh, puede ser pensada como una clínica de la niñez, porque es el previo a la niñez dicha como tal, ¿no? Es previo al simbólico, pero es la base del simbólico, ¿no? Eh, o sea, porque en general, por ejemplo, se piensa siempre en la clínica de la niñez como del niño que juega, clásico, simbólico, ¿no? Fordá, ¿no?, y cosas así. Pero cuando se empieza a atender nenes muy pequeños, se ve que ellos también juegan.
¿no? Pero es un otro tipo de juego, un juego presimbólico, un juego de la pulsión que se constituye. Entonces, después hablamos un poco de esto, solo estoy demarcando un poco para que se pueda pensar. Y les digo también, para quien atiende, recibe adultos, es una experiencia muy, actualmente yo recibo mucho más adultos en consultorio, adultos, adolescentes y adultos jóvenes, como se puede decir acá en Brasil, adultitos. Y, pero la clínica de 0 a 2 años me ha enseñado a escuchar cosas, no, no escuchar cosas, pero a escuchar cosas que no podía escuchar antes de estar con estas criaturas tan pequeñas, ¿no? Eh, porque, por ejemplo, en la psicosomática es algo que está ahí, ¿no? Antes de la palabra y que ves todo el tiempo en la clínica de los bebés. La constitución de la función materna, sea con la madre, con la hermana, con la tía, con la abuela, con el padre, la ves cuando atiendes a bebés, ¿no? Deja de ser teórico, que es muy lindo teóricamente, ¿no? Pero cuando lo ves vas a entender mejor la dificultad que es la captación de la palabra por el nene, pero también cómo un nene muy pequeño está expresa del cambio de tono de la madre, del cambio de tono del entorno, de la felicidad o la tristeza de aquello que lo lleva como función materna. Entonces es una experiencia de estas que yo siempre recomiendo a quien está en psicoanálisis. Es fácil de vivirla, tenés que meterte en lados medio raros ahí, en la salud o a estudiar cosas así, pero eh, para el psicoanalista es una experiencia muy, muy interesante. ¿No? Solo un adendo. Bueno, pero entonces, si tomamos el análisis de los adultos a partir de la palabra, los psicoanalistas que trabajan con la niñez saben que el inconsciente, estructurado como lenguaje, va a emergir en la niñez a través del juego. Esto es sabido, ¿no? Pero yo llamo el juego, ¿no? Yo hago juego con esto. Yo digo que el juego es el pequeño tren de letra y significantes que, impulsado por la lengua materna, ayudará al niño en la construcción de su cadena lingüística. Y esto les pido que imaginen, ¿no? Como los juguetes, y después hablamos de esto un poco más, los juguetes todos en la niñez, el trenecito entonces, ¿no? Puede venir cargado cada vagón de palabras distintas, o sea, cada juguete carga una cantidad increíble de simbólico que ayuda a sostener las palabras, ¿no? Entonces, en otras palabras, en la infancia, ¿se dice infancia en México o niñez? Infancia, También, las pero se dos. dice crianza, ¿no? Infancia se dice crianza, como decimos nosotros niños en portugués, crianza. Se dice No, pero infancia es crianza es crianza. creación, crianza es No, crear, ¿no bueno, es? sí, pero aquí dice infancia, crianza. Ujú. Es sinónimo, infancia y crianza. La crianza, o sea, la infancia del niño sería la crianza del niño. O sea, Ah, este ah, tiempo de la infancia es la crianza del niño. bueno, entonces, en otras palabras, en la crianza tenemos la primacía del juego que sustenta la construcción formal de significantes. Y el juego está sustentado por los significantes de la cultura en la que viven los niños. O sea, no hay cultura sin juego
y no hay significantes sin la oportunidad de que el niño pueda jugar, ¿no? Entonces, ¿dónde encontramos esto? Creo que deben conocer el texto El poeta y la fantasía de 1908 de Freud. Él afirma que el juego es el soporte de la palabra, ¿no? Sin embargo, para que un objeto que parece un juguete sea tomado como objeto de juego, es necesario partir de una cierta actividad del niño como sujeto y no del niño como objeto del otro, como en las terapias, ¿no?, que hablábamos. Hoy hay una terapia más conductista que se llama abanaturalista, ¿no?, que parte de los intereses del niño, o sea, van descubriendo el deseo, ¿no? En otras palabras, también es necesario que al jugar el significante vinculado al juguete conduzca a otro significante, porque un juego muy encerrado no permite que el significado, ¿no?, que está dado, por ejemplo, en una pelota o en una muñeca, pueda cambiar, ¿no? Muñeca es muñeca, pelota es pelota. No, para un niño que está bien, pelota puede ser sol y muñeca puede ser mamá o cualquier otra cosa. Bueno, y otra cosa que yo dije arriba un poco antes es que es necesario partir de una cierta actividad del niño como sujeto. O sea, el juego es un juego activo. El sujeto está ahí hablando en el juego. El pulsional está en acción, ¿no? Hay algo que es del niño que viene, ¿no? Ah, cuando atendemos, ¿no?, cuando encontramos nenes muy pequeños que las madres están deprimidas, muchas veces ellos dejan de jugar, ¿no? Les cuento un caso que no está acá en el escrito. Dos casos quizás. Un, una madre llega con un bebé de 3 meses y la beba solo llora, llora todo el tiempo. Y la madre se queja que la beba solo llora, 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 llora. Mientras tanto, la madre va contando su historia. La historia es que el papá, mientras ella estaba embarazada, entra en una crisis paranoica. Y su delirio es que el hijo no es de él, ¿no?, que la mujer lo ha traicionado. Y esta pobre mujer se ve en una situación porque él la saca de la casa, ella tiene que ir a vivir en otro lado, entonces es toda confusión, todo un lío. Esta mujer va hablando y llora, ¿no? Yo trabajaba con un equipo de 2 o 3 estudiantes que iban conmigo, ¿no? Era como una residencia, acá se dice, no sé cómo es, Luciani, residencia, y pero esto que haces al final de un curso y vas junto con el preceptor a acompañar, ¿no?, a alguien que sabe un poco más Puede que ser vos. prácticas, bueno, en ¿Mm? psicología serían las prácticas Pasantía. sociales, ¿no? En la medicina, ¿cómo sería la práctica ya de la especialización cuando el médico se forma médico y después va para la especialidad? Como la residencia es igual. Sí, residencia mismo, entonces es Sí, sí, sí. residencia. Entonces, En al la modo de psicología se llama más residencia, prácticas. Ujú. sí, al modo de una residencia iban conmigo a hablar con estas madres. Y esta madre habla y llora. Mientras va llorando y calmándose, la nena empieza a jugar, ¿no?, con algo, con un chiche, con cualquier cosa que está ahí, ¿no? Y se calma y pasa jugando todo el tiempo. Bueno, de esto ya se ve lo que yo decía, que esto tiene que venir, ¿no?, con el sujeto, pero en su enlace con el otro. No podía jugar, estaba muy tomada por el llanto de su mamá, ¿no? No podía interesarse por nada más, no tenía cómo estar contenta.
Ah, se me pasó la otra situación, después vuelve, ¿no? Es solo un ejemplo. Ah, sí, me acordé. Una Ujú. otra nena, más o menos la misma edad, 3 meses. La mamá muy desesperada, muy, muy desesperada. Ah, viene porque la nena ya no quiere tomar ¿cómo se dice? Biberón, ¿no? Ya rehúsa todo, no la deja dormir, pasan una noche tremenda, la madre tiene unas ojeras así, una cara de loca, insoportable, ¿no? Entonces, toda esta cosa así, la escena, ¿no? De la pobre mamá. Y mientras vamos intentando jugar con la mamá y la nena, vamos sacando un poco de su historia, que yo ya conocía. Esta madre ya era muy joven, ¿no? Y ya había tenido un otro hijo que ya lo había encontrado ahí en la espera del atendimiento, y era un hijo, un chico con una deficiencia, un déficit. Muy probable que fuera una psicosis, ¿no? O algo así. Estos retrasos porque fue criado por la abuela y todo. Entonces esta mamá ya tenía un fantasma monstruoso detrás de ella misma, ¿no? Que le decía que su nena iba a seguir el camino del hermano. Y entonces la hiperestimulaba, pero la estimulaba de una manera que era así, agobiante, ¿no? Entonces le metía, ¿no? El pecho en la boca, después sacaba de ahí, hacía con el chiche enfrente a ella, después tomaba de un piano de estos chiquitos y decía, mira, no toca, se deja caer, ¿no? Entonces ahí no había ninguna posibilidad de la nena tener su interés. No venía de ella, venía de la mamá, ¿no? Entonces, otra vez, una asfixia del nene, ¿no? Por la situación que pasa. Cuando esta madre, con la intervención y la calma que fuimos pasando y explicándole, ¿no? Y ayudándola a pensar, deja que la nena pueda actuar, la nena empieza, de a poquito, tenía 3 meses, ¿no? A intentar buscar algo. Un mes después vuelven y la nena era totalmente otra. Buscaba a la mamá, hacía juegos con la frazadita, ¿no? La mamá la dejaba, le daba el tiempo para buscar, ¿no? Este tiempo que estoy diciendo que en ciertas terapias no hay. O sea, hay la necesidad de que el sujeto desde muy, muy pequeño empiece a buscar, ¿no? Los objetos del deseo, ¿no? Mismo que el deseo en su armación, ¿no? Final no esté constituido, como se puede decir. Entonces, para discutir un poco, ¿no? La cuestión del juego, no sé si ya escucharon hablar de un texto de George Agamben que se llama Infancia e Historia. Les recomiendo porque es un libro muy lindo, muy, muy lindo, ¿no? Y en este libro, tengo en español, acá, hay un capítulo que se llama El país de los juguetes, donde él cuenta, ¿no? Basándose en la antropología, ¿no? La relación entre el juego, el mito, bueno, que todos sabemos lo que es, y el ritual, esto que se repite en la cultura, ¿no? Entonces, él trae un poco, ¿no? La descripción del país de los juguetes de Pinocho. Y les leo un poquito. Entonces, él cuenta de la entrada en el país, ¿no? Este país era distinto a cualquier otro del mundo. Toda su población estaba compuesta por niños. Los mayores tenían 14 años, los menores solo 8. Había un bullicio en las calles, un ruido,
un grito que martilleaba el cerebro. Pandillas de pequeños por todas partes jugaban a las canicas, al tejo, al fútbol. Montaban en bicicleta y a caballos de madera. Algunos jugaban a la gallina ciega y otros a la mancha. Algunos, vestidos de payasos, se tragaban antorchas. Otros recitaban, cantaban, daban volteretas, se divertían caminando con las manos y levantando las piernas en el aire. En fin, un pandemonio, un caos, un bullicio tan endiablado que habría que taparse los oídos para no quedarse sordo. Quien trabaja en guarderías o escuelas sabe que es así, ¿no? Bueno, después de esta descripción, Agamben nos dirá que esta invasión de la vida por parte del juego tiene como consecuencia inmediata una modificación y una aceleración del tiempo. Leyendo este texto, me puse a pensar en cómo se presenta el tiempo cuando trabajamos con niños. Y quien tiene la experiencia sabe, ¿verdad? Dice aquí que en medio de ese juego continuo, las semanas pasan como un rayo. Bueno, ¿no es esto lo que hacemos cuando en la sesión con un niño nos enfrentamos a sus propuestas respecto a cómo es Luciani? Ya les voy a decir lo que quiere decir. ¿Qué quieres decir? Un minuto. ¿A Yo voy a dónde te repetir la fuiste? frase. ¿Mande? Bueno, no es lo que hacemos cuando en la sesión con un niño nos enfrentamos a sus propuestas respecto a hacer de cuenta que Ah, yo era, ¿no? Hacer de cuenta que yo haz de era cuenta o haz de haz de cuenta que yo cuenta que era, yo fuera, haz de cuenta que que yo yo fuera, fuera un príncipe, haz de cuenta que yo fuera un, no sé, soldado. sí, haz de cuenta que yo fuera la princesa, ¿no? Esa es. Sí, las chicas, ¿no? Entonces, Las chicas durante el tiempo, superpoderosas. sí, haz de cuenta que somos la lindita, la florcita y la no sé qué más. Bueno, ¿quién no hizo de cuenta de esto, ¿no? Las mujeres, ¿no? Entonces, es una propuesta que dice del tiempo. Bueno, al fin y al cabo, ¿no? Durante el trabajo, el tratamiento de un niño, no puede ser que a menudo sintamos un cierto malestar por el tiempo que pasa muy despacio, muy lentamente, o también durante la transferencia, y alguien ya debe haber sentido esto, que un exceso de energía se desborde para nuestros cuerpos de analistas y en lo que sintamos que el tiempo pasa muy, muy deprisa. La clínica con niños hay momentos que la sesión ¡fu! Voló y en otros todo va muy despacio, ¿no? Agamben citará a Levi-Strauss diciendo que los ritos, ¿no? Estas fiestas, marcas, fijarán las etapas del calendario como lugares de un itinerario. Pensemos aquí en los ritos como estos momentos de repetición cultural, repeticiones que se encuentran en las fiestas, que preservan la cultura de un cierto grupo, donde a menudo todo está permitido y que fijan ciertos periodos en el calendario, estructurando este calendario. Pues bien, lo que nos dice Agamben en su lectura es que si el ritual preserva la continuidad de la experiencia vivida, miren qué importante, el ritual preserva la continuidad, el juego, en cambio, la altera, la destruye, transformando todo lo que atraviesa. Entonces, el juego es esta subversión, ¿no? De esto que ya viene, ¿no? De esto que ya está.
Y les digo esto incluso en la clínica de los adultos. Jugar con el humor subverte también, ¿no? Entonces, tomando a Benveniste, ¿no? En el texto El juego y lo sagrado, Agamben profundiza la relación entre mito y rito que constituyen la historia. El mito enuncia la historia y el ritual la reproduce. Sin embargo, hay una diferencia importante en el juego, ya que el ritual sobrevive en él, pero en el juego, pero solo en su forma. Entonces, el ritual sobrevive en el juego solo en la forma. Hacer comidita, hacer fiestita, hacer, y así vamos, cumpleaños, ¿no? Y todo el contenido puede invertirse. O sea, como si la forma del ritual pudiera contener otra cosa. Benveniste dirá que el juego tiene su origen en lo sagrado, ofreciendo una imagen invertida y fragmentada del sagrado, porque si lo sagrado puede definirse por la unidad de mito y rito, el juego ocurre cuando solo se cumple la mitad de la operación sagrada. O sea, o bien el mito se traduce en palabras, como en los cuentos infantiles, y ustedes saben cómo se repite el mito en los cuentos. O bien el rito se traduce en acciones, como en los juegos que repiten escenas de la experiencia. Yo recomiendo mucho este texto porque él va a trabajar incluso cómo la miniaturización de las cosas, ¿no? Son importantes para el jugar. Hay un montón de cosas que no cabe aquí, no tengo tiempo de decir, ¿no? Pero es muy lindo. Entonces, de un lado, el mito contado, pero no jugado. Del otro, el rito con la repetición de las escenas de la experiencia. Se olvida el significado de los objetos y de las palabras sagradas, y lo sagrado se libera de su conexión con el calendario, es decir, con el tiempo cronológico. Al jugar entremos en otra dimensión del tiempo. Hace de cuenta que yo fuera, que como dice el autor, tiene horas que pasan como un rayo y días que no se alternan. Pues bien, vemos aquí el tiempo del inconsciente que se instala en la infancia, la repetición de historias familiares en el juego, que sin saberlo nos cuenta la historia de una familia a través de una puesta en escena del tiempo llamado sagrado por Agamben, pero que puede ser pensado por nosotros como tiempo lógico, tiempo de lo que insiste en una cadena significante familiar, tomando de lo viejo, de lo antiguo, para crear, sin saberlo, lo nuevo, ¿no? Entonces el viejo, lo sagrado, se parte y cría lo nuevo. ¿No es esto lo que hace el adulto neurótico cuando nos cuenta su historia de manera juguetona? No está jugando con el sagrado. Bueno, ah, Freud va a decir en el mismo texto, ¿no?, que debemos buscar los primeros rastros de la actividad creadora en la infancia, porque cada niño al jugar se comporta como un creador literario, construyendo su propio mundo, ordenando las cosas del mundo en un nuevo orden, que es más de su agrado, gastando grandes cantidades de afecto en este juego. Nos mostrará que lo opuesto al juego no es la seriedad, sino la realidad. Así, si el juego se basa en objetos del mundo real, la fantasía, así como el humor, se separan de estos objetos. La construcción de la fantasía marca así el paso de la infancia a la adolescencia, apoyándose en la realidad psíquica.
Y ustedes no me conocen, pero yo tengo un grupo de estudio acá en Brasil. Y los que me conocen saben bien que yo soy juguetona, que a mí me gusta mucho el humor y que me parece muy importante, no solo en la clínica de los niños, en la de los adultos. Es una forma de subversión, de cambio de las palabras que desplaza muchas cosas que algunas veces vienen muy fijadas. Bueno, entonces, pero si hablamos de juego, me parece importante, en primer lugar, situar cómo podemos pensarlo en la clínica con niños, en diferentes momentos de estructuración psíquica en la infancia. Liliana Donsis, ¿no?, de Escuela Freudiana de Buenos Aires, en su libro Niños y Pudres, la dirección de la cura, señala que el juego contiene el germen de la fantasía, la cual está se construyendo en los tiempos de la infancia. O sea, no hay fantasía, la fantasía no va a construirse. Por ello, entonces, en la clínica seguiremos distintos montajes del juego, tiempos estructurales que se van armando a través del paso del trenecito del juego. Entonces, para ilustrar un poco lo que traigo teóricamente, ¿no? Como ya hablé un poco sobre esto, voy a intentar arreglar acá, ¿no? Estaba intentando hablar, ¿no?, de la experiencia con los nenes, ¿no? Eh, que es un momento a donde la primera identificación del sujeto con el lenguaje y con el otro está pasando, ¿no? Entonces, tomemos aquí la identificación propuesta por Freud con el padre mítico, ¿no? Aquel que permite al sujeto salir de la posición de infancia, o sea, sin palabra, ¿no?, para pasar a la condición de parlet. Pensemos que a través de esto se posibilita la instalación de las primeras estructuras psíquicas, o sea, con la identificación a este primer padre, pero que ya viene con la madre en el inconsciente, ¿no? Ah, Entonces, que a través de esto se posibilita la instalación de las primeras estructuras psíquicas a partir del soporte de un lugar donde el lenguaje emerge como función en la relación del niño con los otros que lo acogen. Es aquí donde vemos si la relación con este otro primordial permite al niño iniciar su construcción como sujeto. Entonces aquí empiezan los juegos de que hablaba yo, que no son conocidos bien como juegos, ¿no? Entonces tenemos los primeros juegos de bebé, ¿no? Juegos con la baba, ¿no?, con el cuerpo como tubo, como propone Ricardo Rodolfo, que falleció hace poco, en en el libro El niño y el significante. Él va a hablar bien de la construcción del cuerpo del nene y de la importancia de esto. Pero también juegos con los primeros bordes y objetos que caen. No es fordar. Cuando un nene tiene 8 meses más o menos, él empieza a jugar de dejar caer, ¿no?, dejarse caer y dejar caer, ¿no? Todavía no es incluso un poco antes, todavía no es el fordar del nietito de Freud, ¿no? Es un jugar a caer el cuerpo, a que caigan cosas, ¿no?, para que la mamá venga, para que ella venga a buscar y traerle, ¿no?, para que haga una consistencia del materno, ¿no? Pero también cae la baba, cae la comida, ¿no? Ven que familias que no dejan al nene probar estas cosas, ¿no?, qué difícil que es, ¿no? Una madre muy obsesiva, por ejemplo, ¿no?, que no deja al nene ensuciarse, comer, le va metiendo la comida y no deja que caiga la comida, que se ensucie, que pruebe las superficies. Son juegos de nenes, ¿no? Y así volvemos al ejemplo que les dé de la mujer que no dejaba, que tenía que todo el tiempo, ¿no?, darle comida o juguetes a la niña. Bueno,
Entonces son juegos que preceden el Fordá, juegos de un bebé que se construye, ¿no? Y que construye sus primeros vínculos con el otro primordial. Si quienes sostienen a este pequeño niño antes de su entrada activen el lenguaje, ya que en este momento sufre el efecto del lenguaje sin utilizarlo todavía, sostienen también la posibilidad de que se establezca el enlace pulsional, veremos el comienzo de un juego vinculado al otro. O sea, si el niño se puede enlazar, primer tiempo activo, segundo tiempo, ¿no? Y ahora me hice confusión con los tiempos, ¿no? El nene suga, el nene, ¿no? Se suga y el nene, ¿no? Se hace sugar, ¿no? Entonces, si se enlaza con el otro, cuando se hace sugar por el otro y surge el sujeto, ¿no? Si ahí, ¿no? Puede andar, ¿no? Puede funcionar el enlace pulsional, vamos a ver que comienza el juego vinculado al otro, porque ofrecerse a un otro para que te coma, para que te bese, para que ya es una manera de juego, es un tiempo, ¿no? En que el nene se ofrece, queda marcado por el otro y cuando se suga, ¿no? Tercer tiempo, ¿no? Va a traer la marca del otro, ¿no? Adentro del acto para sí mismo, para su psiquismo. Bueno, pero es también en este momento que podemos ver las primeras fracturas en lo que es la futura estructura psíquica de un bebé. Y la vemos cuando el vínculo con otros que lo apoyan no permite el inicio de una estructura más ordenada. ¿Qué vemos ahí? Hay videos en internet que son increíbles. Hay los videos de Spitz, por ejemplo, ¿no? Son cuerpos pequeños y muy lentificados, poco interesados en los objetos que el mundo les presenta. Manos perdidas, que no buscan los objetos que están ahí enfrente, ¿no? No buscan el otro que les ofrece objetos. Gargantas que lloran sin interrupciones rítmicas, como esta nena que les conté. Interrupciones dirigidas a alguien, gritos ininterrumpidos dirigidos a la nada. Cuando el grito para, o cuando el laleo o el empieza a hacer corte, se puede pensar que ya hay, ¿no? Alguna modulación de la relación con el otro. Bueno, llega una familia, ¿no? Con un nene pequeño, 3, 4 meses, ¿no? La familia esta, ¿no? Había pasado por un montón de rupturas, casa incendiada, vínculos familiares rotos, ¿no? Perdieron todo, ¿no? Una madre muy frágil, muy joven y muy frágil. De una manera inconsciente, no sé si va a servir el juego de palabras, pero creo que sí. Llamaban a su nene de Popoco. ¿Le suena el juego? ¿Poco? Poco, ¿Qué es no, poco? Muy poco, ¿no se muy dice? poco sería, sí. Bueno, entonces llamaban a él de Popoco. Él de verdad que era muy poco. No había casi un nene ahí. Era un apodo, ¿no? Pero combinaba con la escena. Era un bebé lento, interactuaba poco, la madre lenta y deprimida. Tenía estrabismo en uno de los ojos, se sospechaba de algo orgánico. ¿Qué hicimos? Al modo de estimulación temprana, se puso una chica en la casa a trabajar como acompañante terapéutica de nenes pequeños. Bueno, ¿qué hacían? Sostenía el granoto tachado para la madre y para el nene, ¿no? En poco tiempo, la fijación ocular empezó, después tuvo que poner un tapón, ¿no? Pero empezó a intentar mirar, ¿no? Estaba así. El estrabismo disminuyó, él empezó a sonreír igual que su madre. Cuando tenía alrededor de 7 meses, su madre le dijo ahí en el encuentro en el servicio de salud
en tono, que en Brasil se dice mañez, ¿no? Pero es este tono de las madres cuando hablan al nene. Ay, hijito, primero nació el bebé y después nació mamá, ¿no? Muy linda la colocación, porque de verdad no había mamá allí, ¿no? Había un cuerpito y una mujer, ¿no? Y el sostén que le dimos fue lo que permitió que se construyera la función materna, ¿no? Los juguetes estaban ahí e iban a formando entonces la cadena discursiva, ¿no? Entonces, ¿qué empezamos? Empezamos en el preespecular, anterior al estadio del espejo, para después, cuando empieza a sonreír y a reconocerse en su nombre, ¿no? Que tenían, ni me acuerdo, que fuera Pablo, ¿ah? Comienza a responder con su nombre y a reconocerse, ¿no? Ya conectado con el gran otro, ¿no? O sea, ya en principios del estadio del espejo, no como antes, empezando a reconocerse poco a poco. Bueno, en los casos de niños mayores, como muchos que hemos visto en nuestras consultas tras la epidemia de COVID, muchas veces clasificados como autistas, y ya inscritos en programas de adaptación cognitiva, encontramos escenas muy similares a las descritas anteriormente en el caso del bebé Popoco. Niños que fueron separados de sus padres al ingresar en la guardería, padres que durante el COVID se encontraran sin el mínimo apoyo psíquico que les permitiera ofrecer a un bebé los elementos necesarios para su estructuración. Es una pandemia de locura. Familias que sin vínculos sociales se vieron perdidas sin encontrar el apoyo de otros que les ayudaran en la constitución psíquica de sus bebés y niños pequeños. Aquí vemos una clínica en que los automatismos a menudo ya están presentes. El vínculo con el otro es extremadamente frágil o inexistente, en la que el lenguaje y la construcción de la imagen corporal son pobres y no permiten al niño interactuar con los demás. Uh, Chuchuto, pulando coisas para... Certo, Lu? Muy bien, me parece. Uhum. Bueno, Oye, pero si porque el no hablas de enlace... bueno, me pareció súper interesante porque, a ver, yo tengo el texto, ¿verdad, Mercedes? Ah, De la palomitas. sim, já vou. Calma Ahí que va, ok, chegamos. no, porque este Já chegamos. ya Já chegamos em las palomitas. está súper padre. Bueno, pero si el enlace se establece en la relación con el otro, si el lenguaje produce su efecto, pero el rasgo simbólico del otro, la marca paterna que permitirá al niño, la marca paterna que permitirá al niño separarse de quien desempeña la función materna no produce su efecto, tendremos otro tipo de cuestión en la intervención clínica. Si al niño solo le queda el lugar de objeto que completa el otro, el lugar del analista en el trabajo de transferencia será construir, junto con el niño, ya no es niño y madre, puentes que le permitan encontrar una salida de esta posición. Ahí está lo que habla Lacan en Notas sobre el niño, sobre la posición, ¿no? En que dice que la articulación, ¿no? En que habla del síntoma del niño que se sitúa como objeto materno, que es muy difícil, mucho más difícil de intervenir. ¿Eh? Entonces tenemos que en esta situación establecer una transferencia muy fuerte con la persona que ocupa, vamos a decir la madre, ¿no? La función materna, porque solo con este vínculo transferencial que puede ceder el niño como objeto. Con el niño
ahora sí, el juego en transferencia apunta a la constitución de un objeto transicional en estos niños que están muy tomados como objeto, transicional que pueda hacer juego, apostando a la emergencia de la falta materna, sin que el niño se sienta obligado a hacerse de tampón a esta falta. Desde el pecho hasta la frazada, los juguetes del consultorio que van y vienen de la casa del niño, el propio analista vendrá a menudo a ocupar el lugar de un objeto transicional entre el niño y la madre. Vean que no es solo el objeto transicional cosita, nosotros mismos como analistas somos transicionales entre el niño y la madre. Y a partir de la transferencia con los padres, que permite plantear la terapia con el niño, se puede construir esta distancia necesaria entre el niño y el vacío del otro materno, para que pueda jugar con objetos de la cultura y no solo producir síntomas, porque ¿qué hace el niño ahí? Produce síntomas para salir de la asfixia. Uh, chu, chu, chu. Entonces, ¿no? Tenemos la transicionalidad como propuesta por Winnicott, ¿no? Y ahí vemos muchas veces en la sala de espera, ¿no? Las primeras separaciones entre los padres y el pequeño hijo. Y vemos escenas de angustia en las que hay que dejar ositos de peluche, no solo con el niño, pero con la madre también, para que se queden solos con nosotros unos instantes. Entonces les cuento la de las palomitas. Juan, un pequeño que recibía atención desde la pandemia debido a síntomas muy graves de desconexión. Él tenía 2 años cuando principió. Yo ya tenía una transferencia con la mamá porque he atendido muchos niños de esta escuela, era una guardería donde trabajaba ella. Entonces ya venía así, más o menos, ¿no? Que me seguían el hijo, ¿no? Entonces los síntomas surgen o empeoran cuando ingresa a la guardería y se refuerzan cuando ésta se cierra, ¿no? En el COVID y cuando él se queda solo con ambos los padres, ¿no? Después, entonces, empezamos, él no abría un cajón, me miraba y hacía así con la manito. Y yo le decía, bueno, dale, abre el cajón, va, yo te ayudo, vamos ahí, ta, ta, ta. Entonces él iba e intentaba. Entonces, después de un año de tratamiento, y este es el juego, comienza a jugar con la comida. Veo que la comida con niños muy pequeños es una manera de juego. Lo organizo para que este esté siempre ahí durante la sesión. Tengo una cocina en la clínica que es una clínica muy larga, ¿no? Entonces, ahí enfrente está la sala donde se espera, ¿no? El living, vamos a decir. Después se pasa por la secretaria, hay la cocina, un baño y la sala donde atendo yo. Cuando se sale está la cocina y el camino contrario. Bueno, entonces cuando salimos pasamos por la cocina, ¿no? Y la secretaria entonces hace unos panecillos con harina de mandioca y es una cosa que acá es increíble y divina de comerse. Bueno, entonces él va, toma un panecillo, busca en él un trocito de salchicha que ella mete ahí adentro y lo saca. Bueno, toma un pedacito. Siempre comienza a buscar estos panecillos al final de la sesión y de ahí se construye algo que es llevar los panecillos a su padre. Entonces, hay una transicionalidad gastronómica, yo diría, que continúa con las palomitas de maíz. Y él que casi no habla, ¿no? Y yo sé que él hace palomitas en su casa con su padre, y en Brasil palomita se dice pipoca. Este es el sonido, pipoca. Bueno, él casi no habla, ¿no? Pero las llama pipope, pipope. Y él tiene toda una dificultad para hablar.
¿no? Empezó a hablar muy tarde, ¿no? Entonces preparamos las palomitas en el microondas de la cocina, donde él observa con la mirada el giro del plato y el sonido final. Y hace una cara así. Al final las pongo en vasos de plástico y le pregunto si quiere llevárselos a su padre. Sí, siempre lleva. Toma las palomitas y se las come en la sala de espera. Un día, gente, no había palomitas. La secretaria se había olvidado de comprar, o por lo menos yo pensé que fuera así. Y yo me quedo buscando en el placar donde hay palomitas, no había. Y él a mi lado diciendo pipope, pipope. Y yo, ay, cuando hay palomitas, no hay palomitas. No, al final la secretaria las había comprado y me dice, Mercedes. Y yo digo, sí, no hay palomitas, no hay, porque ya me había dado cuenta que esto era interesante para él, ¿no? Entonces se queda ahí pegada en la pared y decía, pipope, pipope, pipope. Yo le decía, siento, Juan, no compré, no hay palomitas, no hay palomitas. Y llegamos, ahí estaba su padre y yo le dije, ay, qué tristeza, no había palomitas hoy, ¿no? Fue súper difícil para mí transferencialmente, ¿eh? Porque tuve que salir del sitio de la madre no castrada, o sea, del gran otro, para la madre castrada, o sea, la falta de objeto, ¿no? Yo no tenía para darle. Yo lo atendo de 2 en 2 semanas, es gente con muy poca plata, ¿no? Entonces su padre me cuenta que pasó 3 días dando vueltas en la casa que no había pipope. Dice, ¿de qué manera habló? Pero andaba por ahí hablando enfurecido que yo no tenía los pipope estos, ¿no? Entonces fue algo muy didáctico incluso para mí. Entonces, quejándose que yo, su analista, la que sostenía transferencialmente el lugar del gran otro, el sitio del gran otro, no tenía palomitas. Bueno, entonces el objeto transicional al principio adquiere un nuevo estatus, el de un, el de un objeto faltante en el analista, produciendo algo de palabra y de deseo manifiesto en este pequeño sujeto. ¿Ya? Para mí fue una clase. Bueno, hablo un poco más, Luciana, y más 15 minutos y ustedes me dan 15 minutos más porque tardar, ¿no? Entonces, se puede pensar ahí en la repetición, ¿no? Hay algo que, como hago muchos controles de caso, escucho mucho de la gente que empieza con la clínica de niños decirme, ay, pero ¿cómo se repite? Es todo igual siempre. Yo no entiendo porque siempre juega con la misma cosa, ¿no? Bueno, es más o menos esto. Siempre el mismo juego de autito, siempre, 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 ¿no? Bueno, entonces hay algo, ¿no? Que es importante en esta repetición. Y les digo, repetición de palomita, repetición del panecillo, porque fueran meses siempre la misma cosa. Hablo ahora como si fuera de una semana a la otra, no, meses, un año trabajando con la comida, ¿no? En el caso de Juan, la repetición pulsional está presente en el juego oral, en la demanda dirigida al otro, sostenido por la transferencia. Al repetirse en la búsqueda de lo mismo, se enfrenta a la falta en el otro y encuentra lo nuevo, porque como dice Lacan en el seminario 11, sobre el concepto de repetición en Freud, y esto es súper importante, la repetición exige lo nuevo, recurre a lo lúdico que hace de esto nuevo, de este nuevo, su dimensión. Entonces, si en su trayecto busca lo mismo, pipope, 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 va a enfrentarse con algo nuevo, o sea, la castración del analista. Ujú. Ah, así es como en el caso de Juan, frente a la falta de analista, ¿no? ¿Qué va a surgir? La furia y el deseo, ¿no? En las quejas, ¿no? Que hace al padre, ¿no?
Pero hay otra repetición, la compulsión a repetición. Y en esta vemos los casos en que hay, ¿no? Ah, un intento, ¿no? En esta cara compulsiva que, por ejemplo, son las hiperquinesias, los desbordes pulsionales, el ataque al otro, todas estas cosas que son totalmente desbordadas en los nenes, ¿no? Aparecen como un intento de hacer, de producir un vacío, ¿no? Y si no ocurre con el otro parental, para el juego, produce dificultades. Entonces, el juego ahí, ¿no? Busca al trazo edípico, al rasgo edípico paterno, ¿no? Y también es un largo tiempo, ¿no? Y ahí en este largo tiempo tenemos que soportar furias, malestar, familia que muchas veces corta el trabajo, ¿no? Familia que se queda, ¿no? Con un malestar enorme con nosotros. Y ahí les cuento otro caso. Horacio, lo llamé Horacio. Su nombre empieza con H, pero no importa. Acudió a la consulta porque tenía un amigo imaginario malvado. En Brasil se dice do mal, del mal, ¿no? Tenía poco más de 3 años y también era un niño pandémico, creado inicialmente por un matrimonio muy joven que pronto se separó y empezó a ser cuidado más por su abuela materna, una mujer deprimida y quejosa que lo veía como un objeto que la calmaba y calmaba su angustia. La madre del niño, que se analizaba, estaba preocupada por la pregunta planteada por un equipo profesional otro. Horacio, ¿podrá ser autista? Estos diagnósticos de autismo que cabe toda la gente, incluso yo. Según ella, el niño tenía la famosa no sé si dicen ustedes, en Brasil se dice hiperfoco. Yo en la traducción apareció hiperconcentración, que es uno de los síntomas que se encuentra en el DSM para los autistas. O sea, el chico solo hace una cosa, se interesa solo por letras, solo por caballos, solo por música, solo por ¿Es hiperconcentración para ustedes o cómo se dice? Sí, ¿Mm? sí, es hiperconcentración. ¿Sí? Bueno, entonces, él tenía la famosa hiperconcentración. Le gustaban mucho las letras y ya entendía varias. Era muy pequeño y yo le dije a la madre, bueno, puede ser que sea un intelectual. Esto sí puede ser muy interesante, ¿no? Después de la consulta con ella, los encuentro juntos nuevamente. El niño habla rápida y rápidamente intenta hacerse el monstruo, intentarme atacarme, hacerse el monstruo, ¿no? El maligno aparece y él trata de atacarme. Pero yo, como no tengo miedo a monstruos, levanto la voz y entro en un combate verbal con el monstruo. ¡Ah, monstruo! 2 minutos después, él me mira y dice, ay, tengo miedo, ¿no? Y de ahí en adelante el monstruo se fue en 2 semanas, ¿no? Entonces allí se produce la transferencia y el malvado amigo pronto desaparece, dejando en su lugar a un niño que hace berrinches y llora cuando es separado de los adultos en la sala de espera. Se queda en mi oficina por un corto tiempo y cuando se frustra, regresa corriendo a 4 patas y se lanza en al regazo de los adultos. Cuando logremos estar más tiempo juntos, juguemos al monstruo. Él me deja fuera de la habitación porque en un momento intenté hablar con la abuela que era así, a la abuela que no comía nenes. Una pobre mujer muy angustiada que de verdad lo tomaba así, pero él no podía salir. Mm. Entonces, él me deja fuera, entonces ahora
Les contaba que hablo con la abuela y él estaba esperando con su madre y va hasta la puerta y golpea, no puede soportar que yo me quede con la abuela, ¿no? Entonces, cuando jugamos, me deja fuera de la habitación repitiendo las escenas en las que lo dejo afuera para hablar con sus adultos. Tengo que tocar y preguntar, ¿puedo entrar? Y cuando me deja entrar, encuentro la manta del sofá enrollada con él debajo, todo cubierto. Yo pregunto, ¿Horacio? Él no me contesta. Me pregunto de nuevo a mí. Bueno, el monstruo se comió a Horacio. Él gruñe y lo salvo con una espada del vientre del monstruo, en un escénico juego de Fordá creado por él. Cuando termina la escena, jugamos con letras, en lo que el niño, a pesar de ser muy torpe, demuestra una habilidad increíble. Las cosas van mejorando. Su madre y su padrastro, que tiene sobre él una influencia paterna muy importante, dicen que está mejor, que ya no está tan apegado a su abuela. Cuando tenía unos 5 años y medio, entonces ya casi 1 año y medio, 2, ¿no? Durante una sesión surgió un juego. Me pidió que grabara un video en el que él jugaba con letras que se le habían dado, estas de plástico y cosas así. Estas pequeñas letras hablan entre sí, luchan, se ayudan, vuelan y mueren. Luego recorté la muerte de la letra A que aparece en su obra. Terminamos allí la sesión y salimos de la sala. Observemos que el nombre de su madre comienza con el A. Como ésta aún no ha llegado a recogerlo, él se queda en la cocina mientras yo tomo mi café. Estamos fuera del consultorio, un juego. Pregunto, pasa con las palabras cuando no existe la letra A? Pasamos unos buenos 5 minutos descubriendo que yo no bebería mi café y mucho menos agua. Él no iría a la escuela, no jugaría a la pelota, no comería caramelos. Nos reímos mucho porque en este juego subvertimos la realidad. ¿Existirían las cosas sin la letra A? Poner en juego la falta también nos lleva a proponer que en lugar de caramelos comeríamos bombones y también probamos las diferentes palabras que surgirían al cambiar las letras. Entonces, ¿qué surge ahí? La falta, ¿no? Si en el pipope surge en mí, ahí la falta surge en la escena, en el jugar. Se instala en la escena, se soluciona la falta, ¿no? Se organiza la falta en la ausencia de la letra A. Así, en el juego, el peso excesivo de la falta puede tratarse con humor. Tengo una página más. ¿Puedo ir, maestra? Como quieras, Mercedes, tenemos, pues vamos, 20 minutos. mandé, Termino. termino, está bien. Otra posibilidad es el encuentro con el niño para quien ha surtido efecto, porque con él no había todavía surtido efecto el rasgo, la marca de la función paterna, ya que el vínculo familiar señala al padre como objeto del deseo materno, desplazando al niño. Es en este punto donde podemos ver el surgimiento del síntoma clínico en la infancia, ¿no? Pero el síntoma clásico, ¿no? Que nota sobre el niño, Lacan sitúa como representante de la verdad de la pareja parental. Y ahí, ¿no? Lacan va a decir, ¿no?, que él es complejo porque hay varios frentes de intervención: familia, niño, padre, madre, pareja, ¿no? Pero también más accesible a la intervención analítica durante la infancia. Ahí aparecen las fantasías familiares, deseos inconscientes de los padres, ¿no? Marca simbólica del padre y de la función tercera entre madre e hijo. En estos casos pueden surgir preguntas que apoyen la búsqueda del niño por respuestas sobre la verdad inconsciente de su familia y sus padres. Vean que eso
él ya venía preguntándose, ¿ya? Con el juego anterior. Van a aparecer tramas más organizadas, ¿no? En el jugar, ¿no? Pero muchas veces una fijación, ¿no? Pero ahí se puede apostar en una grieta en la repetición, ¿no? Una grieta que abra una pregunta y desplace la fijación. Volvemos a Horacio entonces para terminar. Porque si estos niños no tienen la palabra, no pueden hablar. ¿Y hablar a quién? Hablar al otro, hablar a los padres. Porque mientras nosotros sostenemos el lugar de los padres en transferencia, lo que nos interesa es que ellos no necesiten de nosotros, que ellos puedan preguntar a los padres, que puedan hacer su cuestión en un síntoma. Entonces volvemos a Horacio. Después de muchas aventuras clínicas, monstruos que los devoraron, de los cuales los salvé, zombies que matamos juntos, conmigo convirtiéndome en su compañera y ya no en su rival en las peleas, poco a poco se va organizando. Como rasgo importante, se destaca el vínculo con su padrastro. Le gusta la música y tocar instrumentos. Su padrastro es guitarrista y rockero. Le va bien en el colegio, ya sabe ponerse los zapatos él solo, algo que para él era muy difícil. Está con más o menos 6 y medio, porque aunque supiera cómo hacerlo, poner los zapatos, siempre llamaba a alguien que estuviera cerca. No consigo, no puedo. Ahora es un hermoso niño de 6 años. Ya no es el bebé de su abuela ni de su madre, y busca identificarse tanto con su padre, que vive lejos, como con su tío y su padrastro. Los monstruos y el malvado amigo imaginario han desaparecido y ahora puede crear tramas con Legos en las que los personajes serán atacados por olas gigantes, pero también podrán defenderse de lo mal tiempo. Se vuelve muy sociable, le encanta viajar, haciendo amistad con adultos y niños durante estos momentos de ocio. Y ahora yo sabré más de él cuando regrese de un viaje alrededor del mundo, Europa, qué sé yo, que la familia se ha autorizado a realizar durante él, tiempo durante el cual él estudiará en línea. Ya le había advertido yo que ya era mayor, grande y conocería muchas cosas y personas distintas. Pero si quisiera, y que ahí tendría que portarse bien, ¿no? Pero si quisiera hablar conmigo, estaría al otro lado de la pantalla para darle la bienvenida. Bueno, así es. Terminamos, Luciani. Muchas Así, gracias. medio. Muchas gracias, Mercedes. Muchas gracias por tu trabajo. No sé si, bueno, tuve también el privilegio pues, de tener el trabajo de Mercedes por escrito, ¿no? Entonces, no sé si puedo empezar a ponerte algunas consideraciones y cuestiones y Vale. después para abrir también las cuestiones para, pues, tanto el personal que está por vídeo y aquí nosotros que estamos en la sede del CPM, ¿no? Entonces, pues sí quiero agradecerte por tu trabajo. Me pareció excelente, o sea, muy bueno, o sea, esa amabilidad y esta de poder compartir, ¿no? Tu experiencia clínica con nosotras, con toda esta calidad, vamos a decir así, de trabajo y especificidad. Entonces, pues jalando un poco para el tema, ¿no? que convoca a este seminario sobre el lugar del analista. Entonces, por ahí te quiero proponer algunas cuestiones y ubicar, ¿no? Por lo que pude aprender ahí de tu trabajo, ¿no? Em, o sea, ¿no? Tanto una clínica que podríamos decir psicoanalítica, la primera infancia, esa que ubicas de 0 a 2 años más o menos, ¿no? Que tiene que ver
con cosas que no caminan ahí, ¿no? En la constitución del sujeto, como lo puntualizas, ¿no? O sea, en la constitución del sujeto, de este sujeto del deseo, del lugar, del inconsciente, ¿no? Entonces, este primero, ah, ah, bueno, primero tiempo también, ¿no? Con clínica de niños muy, muy pequeños, que tiene que ver con, si bien lo entendí, este lugar del analista, entonces como fungiendo como este grande otro, ¿no? Para el sujeto, ¿no? Y esa relación, esta tensión, por ejemplo, que creo que colocas muy bien entre el tiempo lógico, el tiempo del sujeto, de la constitución del sujeto y del desarrollo, que a veces no, o sea, en la mayoría de las veces, principalmente en casos graves así, ¿no? ¿No? Que principalmente que llega, que es este diagnóstico del espectro autista, ¿no? O sea, hoy todo es una bolsa de gatos, el espectro autista, ¿no? Entonces creo que eso es una primera puntuación, o sea, ¿no? El lugar del Ya está, analista. puedes parar, ya tengo toda una otra clase. Ok, ok, ok. No, pero creo que es importante, si quizá, si podríamos decir puntualizar, ¿no? En pocas palabras, esta primera clínica, este lugar del analista como grande otro, ¿no? O mismo, ¿cómo es eso? ¿Cuál es la ética y la responsabilidad del analista, ¿no? En la inscripción de esta cadena significante, porque a veces se Sí, trata del nada, ¿no? O sea, el sujeto viene ahí, no tiene demanda ninguna, o sea, es una apatía completa, ¿ya? ¿Sí me explico? Y después lo que ubicas también, cuando ya hay una constitución del fantasma o de la fantasía, como quieras, y ahí también juega diferente, ¿no? O sea, el analista, ¿no? Entonces, por ahí va. sí. Bueno, hay dos cosas que yo recorté, ¿no? Primero, la posición del analista en la transferencia, y la segunda es el tiempo lógico y cronológico. Ujú, Ah, y esto yo pensaba en cómo transmitirles. Es un lugar muy peligroso la clínica con niños muy pequeños, porque si no estás muy advertido de lo que está ahí, de lo que tenés que hacer como analista, al mismo tiempo del desarrollo, porque tenés que tener un poco de idea del desarrollo, ¿no? No es que no tengas que tenerlo, no estás ahí en el aire, ¿no? Pero es muy fácil caerse en un lugar de poder, ¿no? De poder con los padres, de poder con el niño, o sea, de ubicarse en una posición de gran otro sin barra, ¿no? Es muy seductor. Entonces, por esto traigo la experiencia esta del pipope, que para mí fue divina, ¿no? ujú, Estaba trabajando estos temas y cuando se trabaja un tema, el tema te salta, viene como un conejo y ¡pam! Salta arriba de ujú. vos como un Oye, gato o tú algo crees que así. podríamos ubicar ahí como el significante de la falta del otro que Lacan ubicas? O sea, este de la pipoca, ¿verdad? Sí, Del poco, sí, muy bien. Ujú. sí, es ahí. Y después de esto empieza a hablar más, ¿no? No que sea un hablante, un gran hablante, todavía se puede decir que está en el espectro, pero va, se identifica con el padre, ¿no? Ya tiene algunos compañeros de escuela con quien puede jugar, ¿no? Ya empieza a aprender letras, dibuja de una manera bellísima y explica para la secretaria que dibuja con él todas las cosas que están ahí. Ujú, Entonces, esto, ¿no? Este significante de la falta del granoto abrió todo un camino por el lenguaje, pero me costó en este día un dolor increíble, ¿no? Y esto es la transferencia, soportar el dolor también, ¿no? Con estos niños,
porque no es igual a una transferencia de adultos o mismo de niños más neuróticos. ¿Ah? Los niños más neuróticos es más o menos como esto que ahora se fue a Europa y está bien, ok, maravilla, no quiere poner los zapatos, pero ¿no? Ahora ya jugaba como un niño normal. Pero con estos niños, ¿no? A donde no sabes bien qué corte vas a hacer, porque él venía ya dibujando, jugaba a situaciones que pasaban como las llenas que hubo acá en Brasil o los tornados o no sé qué, pero no había surgido esto que es la falta en mí, que sostenía allí, ¿no? La posición del granó. Entonces fue algo que me ha enseñado muchísimo. Podría haber pasado en otras veces, pero no tenía cómo teorizarlo, ¿no? Entonces esto me saltó como un gato. ¡Miau! Bueno, y ahí está. Vamos al tiempo lógico y cronológico. Cuando esto pasa, este niño tenía como casi 4 años, ¿entienden? Tendría que haber pasado con menos de un año, ¿no? Cuando el nene con 8 meses ya empieza a darse cuenta que no es la mamá, no es la mamá, no es la mamá, ¿no? Como el baby Dino. Y, pero con él, ¿no? Esto tardaba. Y era una madre un poco deprimida, pero no muy grave. Estas depresiones que pasan así. Me acuerdo de ella llorando cuando estaba embarazada, pero no había algo de una queja. Pero un día el padre me dice, porque yo le decía a él cosas del desarrollo, porque él tomaba un palito y no sabía utilizarlo para sacar algo debajo del diván, que tiene un espacio así, se caían las pelotitas y él no sabía sacar. Entonces yo le digo al padre, tenés que enseñarlo, porque el padre es divino, divino, divino. Y el padre me dice, pero, y yo le pregunto, bueno, puedes llevarlo a pescar, porque ahí con la vara, no, no sé cómo se dice en la caña, ahí con la caña, cosa muy de hombres, ¿no? Va a aprender a usarla. Y el padre me dice, pero estas mujeres, y había la madre, la abuela, ¿no? No sé qué más, no me dejan salir con él. Bueno, puedes salir y no le digas nada. O entonces, si se quejan, digan que yo mandé. Ven cómo yo ocupaba una posición de gran otro ahí, ¿no? Incluso para el padre, ¿no? Que va y él empieza a jugar con la caña y aprende a usar, ¿no? Entonces, para esta familia yo estaba en una posición de poder indicar incluso el desarrollo cronológico. Pero ¿quién me desaloja, que me saca del sitio del no barrado, no tachado? Fueron los padres, fue él, fue el niño, ¿no? Yo en la transferencia lo tuve que aceptar, ¿no? ¿No? El harakiri transferencial, ¿no? Pero también tiene que ver ¿No? con la falta de ser del propio analista, ¿no? Sí, O sí, sea, si no hay que no esta fue. condición del lado del analista, pues eso no se produce, ¿no? Un gran otro totalitario, pues ahí es lo peor, ¿no? Es upir, como diría este Lacan. Y esto es difícil con nenes muy pequeños, porque te tocan en puntos muy duros. No, este otro nene, también el de 3 años, estaba así, se puede decir que era un ego destrozado, no, no había todavía nada. Yo le dije a la madre que era estudiante de psicología o psicóloga, bueno, lo que estás viendo, te voy a traducir en teoría, es que el ego de tu hijo no está bien construido, el adentro, afuera, no hay diferencia. Entonces el monstruo tiene que ver con sus cosas. Entonces no te preocupes, no es autista. Si tiene esto, no es autista. Está todo desarreglado y tenemos que trabajar. De verdad que tenía otro riesgo psíquico, ¿no? Si no se trabajara, se iba para otro tipo de estructura, pero jamás autista. Y no, ahí es otra cosa. Pero igual, él venía de un sitio a donde querían meterle como
qué sé yo, qué nombre de cosa le iban a dar para decirle que el tipo que tiene un amigo imaginario maléfico es autista, por favor. ¿Mm? Entonces es una posición muy delicada, ¿no? Con estos niños que no hablan o hablan muy mal o que están en situaciones de una estructura muy frágil. Mucho análisis y más que cualquier cosa, un análisis que pudo haber ubicado tu situación como nene, ¿no? Un análisis que, a donde te preguntaste, ¿no? También por tus fracturas, ¿no? En la primera infancia, ¿no? Y el trabajo, ¿no? Entonces, que puedas saber un poco de desarrollo, pero esto no es el principal, porque, por ejemplo, el interesante del nene y del pipope es que él se va desarrollando, pero algo de la estructura no anda, ¿no? Y por otro lado, cuando anda la estructura, ya hay cerebro constituido, porque él tiene mucha dificultad de articulación de la fonación. Entonces las palabras salen cortadas, no produce bien los sonidos. Y mira que está en fonoaudióloga. Pero pasó muchos años sin hablar, casi 3 años, 2 años y medio, porque vinieron a buscarme en pandemia, pero vivían ahí alejados de la gente en un pueblito y entonces solo había él, los padres y uno no, o otra persona. Entonces se quedó casi en el mutismo por un tiempo. ¿Y cómo son? Padres muy apasionados, se aman mucho. Creo que no necesitaban hablar tanto. ¿Ya ven? Qué interesante. Se entendían por mirada, ¿no? Y él estaba ahí, ¿no? En el medio. Son padres divinos, buscan, son increíbles, pero tienen sus dificultades. Entonces, mismo que la estructura empiece a andar, ¿no? El desarrollo ya tiene problemas. Entonces, es una clínica muy difícil esta. Clínica de paciencia, de soportar la falta en vos y en el otro. No va a ser perfecto. Ujú. Pues alguien quiere tomar la palabra. Patti, te convoqué. Muchas gracias, por tu exposición, que fue realmente una clase bellísima, además de cómo trabajar. Fíjate, yo pensé, yo he trabajado con niños, y con adolescentes, también con adultos con problemas orgánicos graves. Entonces Yo también también. es muy complicado porque eh, también hay momentos donde incluso tenemos que transitar en la posición y en las funciones. O sea, a veces somos acompañantes, a veces esto que dices, ¿no? La función del gran otro en el que traducimos el mundo. Fíjate, en los casos que yo he trabajado, cuando aparece la imposibilidad de la madre para entender al hijo, y que no le puede traducir el mundo, o sea, deja de ser interpósito con el hijo, algo ahí se estructura y se desarrolla, si se desenvuelve, desarrollo como desenvoltura, muchísimo, Ujú. ¿no? Entonces pueden jugar de otra manera, pueden contar cuentos, repetir los cuentos, pedir escenas y es decir, que cuando se ha construido un campo noético, o sea, un campo de comprensión mutua entre el analista y el niño cambia de posición con respecto a la madre. Y eso es muy bonito, o sea, me recordó mucho ese trabajo, porque claro, la estructuración o se inhibe
o llegan a veces a la adolescencia sin que haya constitución subjetiva, no la hay. Y a veces algo se produce, fíjate, en la adolescencia es muy parecido a esta clínica, este, digamos, con niños tan pequeños, ¿no? Con infantes. Y otra cuestión que me quedé pensando es que también la función del analista en estos casos y en casos, pues, de problemas orgánicos graves, es posibilitar que haya representaciones, eh, que se construyan representaciones también para el niño, en conjunto, ¿no? Porque el niño, el infante, construye representaciones que son compartidas con la madre. Entonces, la posibilidad de construir representaciones compartidas con el analista, siendo el analista o sea, estando en otra posición, posibilita también un montón de cuestiones, ¿no? Sí, te digo que nos van a llevar con ellos por la vida. No hay cómo no, nuestros significantes también van a estar ahí. Yo he trabajado mucho también con instituciones de niños discapacitados y concordo, estoy de acuerdo total con vos, ¿no? Algunas veces, y además de discapacitados, algunas veces muy pobres, con familias muy eh, desarregladas, que tienes que construir cosas, ¿no? Con él, ¿no? Con ellos. Algunas veces hasta las uñas uno enseña al chico a cortarlas, porque digo, y esto es súper importante, ¿no? Porque de un Juan Felpudo, como es una historia, no sé si existe ahí, ¿no? El chico que no tomaba baño, que estaba todo sucio siempre, pasas a ser un chico que sabe cortar las uñas. ¿No? Entonces son construcciones con los niños más pequeños o con ah, discapacitados que nos enseñan a bailar en la posición de psicoanalista. ¿No? Porque fácil estar sentado ahí detrás del sillón, escuchando, pero cuando tenés que hacer todas estas vueltas, yo digo que después de un tiempo ya atendes pocos niños, ¿no? Porque el cuerpo ya no te permite. Yo tengo 4, 5, ¿no? Porque ya no bancas más, ¿no? Y si son niños más difíciles y a mí me encantan los más difíciles. Y niños más que niñas, ¿no? Entonces, ya terminas con una bursitis, un dolor en la pierna. Con esto de los zombies, terminada la sesión y le decía, estoy mal, tenía que parar. Bueno, bueno. Para. O sea, Estoy muerta. como dice Lacan en el texto, ¿no? De la dirección de la cura, del tratamiento, pues el analista también paga, ¿no? Y paga con su persona, ¿no? Cada vez Y tengo con menos las plata rodillas, corporal. sí. Sí, 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 sí. Bueno, muy bonito. No sé si pues la gente ahí de que está en videoconferencia quiere pues colocar alguna cosa, hacer preguntas o... Sí, por favor. Gracias. Hola, ¿qué tal? Gracias por Hola. la experiencia y todo lo que nos compartes. Más lejos, ok. Yo no tengo experiencia en niñas o niños, pero sé, por ejemplo, que Winnicott también parte de su trabajo toma como un aspecto importante después de años de práctica, el aspecto de la contratransferencia. Y quiero preguntarte si en tu experiencia con niñas o con niños has usado la contratransferencia como una brújula en las intervenciones y si sí, ¿cómo es que funciona esto? Contesto lacanianamente, porque la contratransferencia ya no es, ¿no?
un término que se utiliza, ¿no? en Lacan. Pero te digo, vamos a hacer una aproximación, ¿verdad? A que en la dirección de la cura, en este caso, por ejemplo, ¿no? Del niño de las palomitas, ah, que quizás en algún momento yo no me había ubicado bien en la posición de analista que tendría que ocupar, ¿no? Me quedé preguntando muchas veces, quizás porque me encantaba demasiado este chico, puede ser que sí, ¿no? Ah, y de ahí no estás bien en tu sitio de analistas. Me encantaba por el caso, quizás no por el chico, más por el caso. Ahora me encanta más que antes. Ah, y ahí él me reconduce al sitio a donde yo debía estar, yo tendría que estar, o sea, el sitio de la falta. Pero hay un tiempo para que esto ocurra, ¿no? No es así. Uf, quizás si yo hubiera pensado esto antes, ¿no? No habría producido un efecto porque él también tenía su tiempo. Entonces es tan delicado esto de la posición del analista que quizás se pueda pensar más la cuestión de la contratransferencia por ahí y O ahí como trabajar, resistencia, ¿no? Que es lo que Lacan habla. sí, como resistencia, ¿no? Ah, pero también en la clínica con niños hay que volver al caso, ¿no? Mismo en el control que haces, y este caso fue un caso que estaba controlando, y ponerse a preguntar si fue resistencia o fue la resistencia de la propia estructura del niño que necesitaba de un tiempo para andar, ¿no? Resistencia del tiempo, porque hay otro problema en esta clínica que es el apuro. El apuro es terrible, porque ahí querés que el niño vaya. Dale, vamos, dale, dale. No, ahí sí es resistencia del analista, ¿no? Entonces la paciencia es necesaria. No sé si puede producir una contestación de agrado para vos, pero intenté. Bueno, Mercedes, pues podríamos aquí seguir platicando, yo creo, ¿no? Pero ya tenemos, pues, la hora programada era hasta, bueno, ahí ya son como las 10, ¿verdad? De la noche. Literalmente hablaste del analista que baila en varias posiciones, pues es el propio embalos de sábado a la noche, ¿no? Como dice o aquí como se la fiebre del sábado a la noche, Sí, que habíamos mencionado al inicio no, de... no, la fiebre es en mi panza en este momento porque tengo un hambre increíble. Acá Ah, son las muy 10 de bien, la noche. muy bien. Ok, entonces pues Siente. agradecerte muchísimo por tu trabajo. Creo que fue muy bonito, muy provechoso para mí, para nosotros aquí que pudimos estar. Y pues agradecerte más una vez. Y bueno, y yo les agradezco. Gracias, Mercedes. Estamos en contacto. Bye. Está bien. Chao, gracias. Chao.